La BBC ha confirmado este jueves la detención de Andrew Mumbaten Windsor, hermano de Carlos III, 2 días después de revelarse un posible trato de favor a Jeffrey Epstein en su etapa como enviado comercial. Un tribunal de Seúl ha condenado al expresidente de Corea del Sur a cadena perpetua. Andrew Mumbaten Windsor ha sido detenido este jueves por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, según informa este jueves la BBC. En un comunicado emitido esta mañana, la policía británica ha indicado estar llevando a cabo registros en domicilios de Berkshire y Norfolk y que un hombre de unos 60 años, que no han podido identificar por el nombre, permanecía bajo custodia policial. El Financial Times informó el martes que unos correos electrónicos muestran que Andrew acordó ayudar a negociar un intercambio de $8.000 millones en efectivo por petróleo en el que participaron 2 entidades extranjeras. El propio Andrew reconoció en una entrevista con la BBC en 2019 que no se arrepentía de su amistad con el financiero, acusado de abusar sexualmente y de traficar con menores de edad. Perú ha elegido a su 8º presidente en los últimos 10 años, profundizando la grave crisis política y de corrupción institucional que atraviesa la nación andina. El elegido en esta ocasión es el interino José María Balcázar, que sustituye a José Gerí, investigado por tráfico de influencias tras reunirse en secreto con 2 empresarios chinos de una misma compañía. Perú, con una gran comunidad migrante hacia países asiáticos, también en Japón, es una de las naciones sudamericanas en donde China ha invertido más en los últimos años. Gerí también se encontraba en una situación de interinidad desde hacía 4 meses y sigue a 2 expresidentes, Dina Boluarte en 2025 y Pedro Castillo en 2022, que fueron despojados de sus cargos por una moción de censura en el Congreso y con cargos penales a sus espaldas, como Balcázar. La Fiscalía también ha abierto una investigación sobre si Gerí ejerció influencia indebida en el nombramiento de 9 mujeres para cargos públicos. Encargado del Congreso de la República. Perú celebrará sus próximas elecciones presidenciales el 12 de abril. Huelga general en Argentina contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. En esta jornada no funcionan ni aviones, ni trenes, ni el metro, ni la mayoría de las líneas de autobuses. La huelga ha provocado la cancelación de más de 400 vuelos, afectando a más de 64.000 pasajeros. Decenas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso para protestar contra el proyecto que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina. A la protesta se han sumado 13 sindicatos y la Central de Trabajadores de Argentina, mientras que los servicios esenciales de limpieza y de salud pública también registran interrupciones parciales. El eje de la protesta es la reforma laboral, que ya recibió el visto bueno del Senado el 12 de febrero, cuando se desató una batalla campal entre policía y manifestantes cerca del Congreso. Ahora debe debatirse por la Cámara Baja este jueves. Un tribunal surcoreano ha condenado al presidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua tras declararlo culpable de planear una insurrección durante su breve imposición de la ley marcial a principios de diciembre de 2024. Yoon fue declarado culpable de liderar una rebelión tras ordenar al ejército y a la policía que rodearan la Asamblea Nacional, liderada por los liberales, tras imponer el decreto en un intento de superar a una legislatura controlada por la oposición. Su ley marcial solo duró unas 6 horas antes de que un quórum de legisladores lograra romper el bloqueo militar y votara a favor de levantar la medida. El tribunal afirmó que el decreto de Yoon tenía como objetivo establecer un poder sin control durante un tiempo considerable. Yoon fue suspendido pocos días después tras ser sometido a un juicio político por los legisladores antes de ser destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril por unanimidad. Se encuentra detenido desde julio del año pasado y los fiscales especiales han solicitado la pena de muerte por subvertir la constitución del país y amenazar su democracia. Se espera que Yoon recurra a la sentencia, aunque los analistas creen que es poco probable que los tribunales la modifiquen. Francia ha encadenado 35 días consecutivos de lluvias, el periodo más largo desde que comenzaron los registros en 1959. Las precipitaciones han provocado inundaciones en varios municipios con carreteras y líneas ferroviarias cortadas y la activación de planes de emergencia en distintas localidades. La Agencia Meteorológica de Francia mantiene la alerta roja por inundaciones en 4 departamentos del suroeste del país. El suelo, completamente saturado, ya no podía absorber más agua cuando llegó la tormenta Pedro.
Aunque ha sido calificada como una tormenta invernal no excepcional, su impacto ha llevado a las autoridades meteorológicas a extremar la prudencia tras el reciente paso de otros 2 temporales por el país. Washington podría desempeñar un papel clave para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, declaró la expresidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, a Euronews. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría obligar al presidente ruso Vladimir Putin a firmar un acuerdo de paz, declaró. The uncertainty that Putin is probably experiencing with Trump and Trump's actions is the best ally for forcing him down to a peace agreement. Maybe it's the best time that we have to see Russia having to recognize that somebody is both unpredictable and stronger than he is. Zurabishvili fue presidenta de Georgia desde el 2018 hasta su controvertida salida en diciembre de 2024. Dijo que Putin nunca está interesado en la paz y que hay que obligarlo a ella por la fuerza. Añadió que la guerra en Ucrania terminará algún día, pero que es importante cómo llega a su fin. As neighbors of Russia, all the neighbors of Russia know that Russia has been a constant invader, a constant aggressor, and a constant imperialist power that doesn't know where its borders stop. Respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania es esencial, afirmó. La Embajada de Ucrania guarda silencio mientras se proyecta el tráiler del documental Traces. La película cuenta la historia de 6 mujeres que sobrevivieron al cautiverio ruso. Denuncian torturas y violencia sexual. Las protagonistas también están presentes en el evento en Berlín. Una de ellas es Irina. Mientras habla, el público escucha con atención. Habla sobre el encarcelamiento, los abusos y el intento de preservar su dignidad. Мабуть, я збирала ці сили багато років, тому що вперше я заговорила, мабуть, через 5 років після пережитого, і це не було легко. El documental no muestra escenas explícitas de violencia. En lugar de ello, las mujeres regresan a sus lugares del pasado, a muros con agujeros de bala, a jardines devastados. Allí cuentan sus historias. La directora eligió deliberadamente esta manera de hacerlo. Destroyed houses, but also wounded people. But there are some wounds which were out, like we can see, visible and invisible. And I started to think about how we can build this actually coexistence of these visual traces and invisible traces. Al margen de la Berlinale, numerosos representantes de la sociedad civil en la embajada apoyan la iniciativa de las mujeres llamada SEMA, que lucha contra la violencia sexual como arma de guerra y apoya a las personas afectadas. Die Ukrainer heute können ein gutes Beispiel dafür sein, wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie verteidigt wird und was gerade die europäischen Werte, die zugrunde von unserem Bewusstsein in Europa liegen, was die eigentlich heißen. Al final de la velada, a pesar de la gravedad de los testimonios, también hay un sentimiento de solidaridad. Las mujeres se mantienen unidas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Salud italiano ofrecen una instantánea del fenómeno de la adicción digital entre los adolescentes. Aproximadamente 100.000 jóvenes de entre 15 y 18 años corren el riesgo de adicción a las redes sociales. Por su parte, según la Asociación de Alerta Social, un movimiento de ética digital, el 77% de los adolescentes italianos afirman ser adictos a los dispositivos digitales. Con Bambini, que ha financiado 800
varios proyectos en toda Italia en nombre del Fondo Nacional para combatir la pobreza educativa infantil del gobierno, lleva tiempo abordando este fenómeno. La pobreza educativa y las dificultades relacionales se encuentran entre las principales causas del problema. Quasi la maggior parte, oltre il 75% degli adolescenti che vive in condizioni di isolamento e che vive dipendente dai social e dai gaming, dai giochi, ha una relazione distorta, disfunzionale o ha un'assente relazione con i propri genitori. El debate sobre cómo intervenir tiene un alcance internacional y se está discutiendo a nivel de las instituciones europeas, con Francia e Italia considerando una ley para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. En España también se está llevando a cabo una iniciativa similar. Il dispositivo legislativo è necessario ma non sufficiente, perché può andare a sicuramente più che controllare, a tutelare e proteggere, ma non basta a cambiare, migliorare la situazione, soprattutto culturale delle nostre famiglie e dei nostri ragazzi. La sfida è educativa, non basta vietare, anzi bisogna puntare non sulla chiusura del digitale, ma sull'apertura alla vita. Bisogna riconnettere i ragazzi al territorio. Pero son los padres los que están más alarmados. El 83% de los adultos italianos están preocupados por la adicción de los adolescentes a Internet, a los móviles y a las tablets. Siamo preoccupati però non sappiamo cosa fare perché non si toglie facilmente il telefono, non riusciamo a toglierlo. Noi giovani ci informiamo, cioè per esempio si leggono molto di meno i giornali, le notizie passano molto attraverso i social, quindi effettivamente io stessa molto spesso uso tanto il telefono. Io credo che ad oggi non possiamo impedire i social perché il mondo sta andando avanti ed è un mondo ipertecnologizzato e bisognerebbe semplicemente insegnare alle nuove generazioni come rapportarci in maniera consapevole. Interverrei sulla prevenzione piuttosto che su, diciamo, la repressione del fenomeno.